que es un tío. O sea, sería una especie como de tío materno, pero también sería un tío, porque al hermano de la madre también se le dice Jan. Y lo sabemos, porque efectivamente los sistemas de parentesco no son iguales. Entonces, en realidad, el esquema de parentesco del español no coincide con el esquema de parentesco mije, es muy evidente. Los dos son tíos, digamos, maternos, pero no son el mismo tío. Hay que ver las relaciones de manera diferente. Y hay que reconocer eso para poder decir según o ham a cada uno de los involucrados. Todos los ejemplos que hasta aquí he dado, lo que pretenden es simplemente poner algunos ejemplos a las preguntas planteadas al principio. Si se puede decir todo, si se puede nombrar todo, y si se puede decir lo mismo en dos lenguas. ¿Por qué esa era la pregunta? ¿Por qué diablos somos monolingües? ¿Sí? ¿O por qué nos gusta ser monolingües? ¿Por qué disfrutamos ser monolingües? Y siempre lo he dicho, y como dado que siempre incluye hoy, lo voy a decir, no necesitan coincidir. De hecho, no necesitan coincidir con nadie que esté acá al frente jamás, ¿no? Esta idea de que estas casas son... Si en realidad aquí uno viene más bien de terapia, ¿no? Por otra cosa, se debería llamar el propedéutico de unos y el terapéutico de otros. Y Vero nos debería de pasar lista y cobrar. Pero bueno, porque el ser monolingüe haciendo antropología en México, en todos los campos de la antropología, es metodológicamente cuestionable, políticamente cuestionable y éticamente cuestionable. ¿Por qué? Simplemente por una razón. Hay gente que trabaja sistemas simbólicos, o sea, verdaderamente, y hablan en puro español. ¿Sí? ¿Cómo pueden abstraer las diferencias si no conocen la lengua que dicen que están? Es como decir, yo sé cómo piensan los perros, porque no me interesan los perros, me interesa mi modelo que yo estructuro, que yo elaboro y digo, dominan, odian, envidian, o sea, yo decido qué valores tener. ¿Sí? La diferencia es que la otredad que habla tiene un cuerpo conceptual y lo conceptual y lo ideológico están obviamente interrelacionados, no se puede separar pensamiento con ideología, es decir, lo individual con lo colectivo. Sí. Y esto hace que si no tenemos el manejo de esos significados, lo que estamos haciendo es un bonito ejercicio chafa. Y esa es la característica de la antropología mexicana. Muy pocos antropólogos, sí, muy pocos, sí, trabajan en comunidades, ellos sabiendo la lengua. Pero bueno, si la tradición y los usos y costumbres ganan, pues que ganen. Pero hay gente que trabaja, no, sobre todo lo simbólico, es una maravilla. Y luego traen hablantes que les hagan la traducción, como si en la traducción el hablante fuera ese capaz. Quiero ver que nosotros traduzcamos el no me tutees al inglés. ¿Sí? U otras diferencias, dígame ojete, así, en la frase dice no seas ojete, en inglés, don't be idiot, no, don't be a bad friend. O todas las cargas emotivas, porque obviamente hay juegos, pero bueno, políticamente inadecuados, porque el discurso de la antropología no, la equidad, y lo primero que demuestra el antropólogo es que a él le vale más la lengua. ¿Sí? Y ahí va lo éticamente también inadecuado, pero bueno, esa es mi posición, ya me relajé, ya mi mamá se llama Alicia, por si me la quieren mentar, ya sabe. Y además, como dicen, el problema de las mentadas de madre es la gente que las obedece, ¿no? Si se me grita la madre, ¿qué pasa? Pues nada. Sí, no te vas a ofender. ¿Por qué me voy a ofender? Pero bueno, ya saben que la Suprema Corte de Justicia dijo que la palabra puto es verdaderamente insultativa, no es verdaderamente, cuando el Estado se apropia de la lengua, peligro. Pero bueno, en fin. Y este es un ejercicio que parece como intrascendente, y ya lo vieron y lo han estado reviendo, pero me interesa por una razón, que es hacia toda traerle para el tema central. De hecho, voy en la introducción, porque sé que en mero tema se me van a dormir los 15, entonces por eso tengo que hacer una introducción. ¿Cuántas lenguas hay en México? ¿Se acuerdan que esto es así? Vaya, todos nos han dicho que... No, ¿cuántas lenguas hay en México? No, ¿cuántas dice el INAI? ¿No?
Sí, también con esa pregunta, pues no sé, porque no he salido, ¿no? Una de las cuestiones, lo dominante hoy en día, lo legal hoy en día, a propósito del INADI, es 364. El número es maravilloso porque es una por día, más el español que hace y lo cierra maravillosamente. Entonces cualquier lengua que muera tenemos un problema, entonces hay que dividir al mixteco más, ¿no? El mixteco tenemos 81, 91, pero bueno. Bueno, y 68 agrupaciones lingüísticas, o sea, los términos son maravillosos. El INADI no usa lenguas, y eso es lo que me interesa. Por lo tanto, no me están contestando si yo preguntara cuántas lenguas, y me dicen, no, ¿cuántas lenguas? 364. El 7 es así como el famoso tendero, oiga, ¿tiene jamón? No, pero le doy 1 kilo de huevo si necesita. Bueno, dame 1 kilo de huevo. Porque obviamente no hemos respondido cuántas lenguas hay. Hay fenómenos interesantes, porque las lenguas parece que mexicanas estaban en una situación inflacionaria. ¿Por qué? Estos son los ejemplos que daba el Instituto Nacional Indigenista y la Dirección General de Culturas Populares. Esto es maravilloso, porque en 1975 el mapa del INI, Instituto Nacional Indigenista, incluía 54 lenguas. Me interesa, no importa ahorita poner la lista y poner los mapas, nomás sería aquí, uno está buscando su lengua y otra cosa. Lo que me interesa de esto es que el título del mapa es Grupos Etnológicos Mexicanos o Grupos Étnicos, que es algo que vamos a retomar. Ya para 78 parece que alguien se enojó y incluyeron una más. En este mapa, Tepehuano del Norte y Tepehuano del Sur no están separados, y en fin hay lenguas que tienen problemas, ¿no? Pero cuando aparecen culturas populares, y ya después de los 80s, a finales de los 70s hay un movimiento político, magisterial y campesino muy fuerte y étnico, que hace que la cuestión lingüística entre en efervescencia, a tal grado que Culturas Populares llega a hacer un mapa de coloridos y ecomapa, etcétera, bien bonito, en donde apunta 62 lenguas que pueden contarse 64. Pero tenemos un problema, o sea, en menos de 10 años hubo un incremento maravilloso, ¿no? Oye, algo debe estar pasando para que haya lenguas. No, quien gana es el INEGI. En el censo del 60 solo se censaron 29 lenguas. En el 70, 30, ¿sí? En el 80, 40, en el 90, 90, ya luego hubo un decremento en el 2085, en el conteo del 2005, 70, y luego lo pueden ver en los resultados, esto los pueden constatar, o sea, esto es lo del INEGI. El INEGI en el 2010 tiene un problema porque el INADI le dice que cuenten sus lenguas, dice, no, yo no voy a contar las variantes lingüísticas, lo cual es una estupidez, porque por ley las lenguas nacionales son las que decretan las variantes lingüísticas que decreta el INADI, pero esto se queda en 89 y ¿qué le importa? Creyendo que está haciendo lo de las, no, bueno, ese es el INEGI siguiendo su modelo caótico, y el otro es las 69 son las agrupaciones lingüísticas, o sea, de todas maneras es un caos. Estos datos son incomparables, no sirven de nada. Han participado lingüistas, para bien o para mal. Hubo un lingüista que dijo que las lenguas yaquimayo no se contaran diferente, que se incluyeran en una categoría caíta, y entonces ahora aparecen 3, yaquimayo y caíta, ¿sí? El problema de eso, sí que que quitara chocho y popoluca, como vamos a ver, en fin, no, cosas graves. Esto fue Manrique, o sea, que es lo peor, ¿no? O que el guarijío no fuera lengua diferente. El problema de esto no es las lenguas, porque aquí esto en los censos nos trae algo que no debemos de olvidar y que es importante, de ahí la pregunta, la relevancia de la pregunta de las lenguas, porque en México se es indio por la lengua y la lengua que se habla es por el nombre, ¿sí? Lo que está ahí es lengua y grupo étnico es lo mismo, y en México hay tantos grupos étnicos como lenguas, hasta que no supo qué hacer la CDI, y la CDI, ahí nos quedamos con 62, porque mientras los lingüistas se pelean entre sí, nosotros nos quedamos con 62, ¿sí? Porque yo preguntaría déjame decir esa pregunta. Bueno,
es cuántos grupos étnicos se hacen. No, pero esta respuesta la dan hasta con la mano en la cintura. 62, como catecismo. Hay 62 grupos étnicos en México, segundo. Así, ¿no? Y pregunto, los mexicaneros de Durango, o sea, los hablantes de náhuatl en las comunidades de San Buenaventura y San Pedro Jícoras de Durango, ¿pertenecen a la misma etnia que los náhuatl pipiles de El Salvador? Si me dicen que sí, verdaderamente, o sea, bueno, no me importa, me pueden decir que sí, me pueden decir que no. Aquí la pregunta es, ¿qué definen como etnia? Los principios nacionalistas de nacer, historia, se van un territorio, una lengua y una historia, pues con eso tienen para que todo esto no coincida y los mexicaneros no pertenecen a la misma etnia de los pipiles, no pueden pertenecer. No, pero es que son náhuatl. Sí, pues son humanos, o sea, queremos rastrearlos hasta la evolución. Sí, o sea, depende a dónde queramos cortar. El ejemplo del náhuatl es uno de los más patéticos porque la extensión es muy grande y esta, digamos, la distancia y la separación geográfica puede implicar distancias. Los náhuatl de la Huasteca son verdaderamente diferentes a los náhuatl, por ejemplo, del norte de Guerrero. No, diferentes, no pueden ser la misma etnia. Esta etnia es un constructo de la nación, pero bueno, pero aquí interesa porque nosotros justamente manejamos grupos étnicos de la misma manera y algo que los estudiantes de Mije, de la lengua Mije, han propuesto, y es la siguiente pregunta, es que los popolucas de Sayula, ¿sí?, hablan una lengua Mije, esto que los hace Mijes. Esto es así como pregunta, y es un poco hacia dónde voy, o sea, las variantes y tanto la etnia como la nación son conceptos inagarrables. No me voy a meter con la etnia, que para eso está la antropología, pero sí me voy a meter con la lengua, porque eso sí tiene variables para definir. Sin embargo, nada más me interesa seguir haciendo el circuito aquí a lo que está. Lo que decía en México parece ser que grupo étnico y lengua es en esencia lo mismo, y porque si uno pide el mapa de grupos étnicos, nos dan un mapa lingüístico y viceversa. ¿Sí? Es decir, nadie pone a los negros como grupo étnico ni a los menonitas como grupo étnico. O sea, yo no he visto un mapa étnico o que tenga a la familia michoacana como grupo étnico. ¿Por qué no? No, capaz que tiene un sistema parentesco, o sea, tiene un territorio, o sea... Sí, es decir, son conceptos como si vieran casi... Además de que el Maciosare, ¿se acuerdan del no el compa Maciosare, sino el Maciosare que escribió con su dedo Dios? ¿Sí? No solamente escribió Maciosare, sino además en otro lado puso hay 62 grupos étnicos. Sí, parece que esto viene desde o el Papa Francisco. Está bien el Papa Francisco porque así puede ser cualquier país. Entonces el grupo otomí en realidad habla otomí, ¿no? Esto es así como muy evidente. En realidad aquí el problema es que lo que estamos viendo en realidad es como una relación. Lo que está abajo, otomí y otomí, en realidad son los nombres. El nombre, ¿no? Y es como si alguien más de este lugar, de este auditorio, se llamara Leopoldo y yo creo que es igual a mí. Lo único que es igual es su nombre. El llamarse igual no nos hace iguales. Es más, la familia. O sea, padre, madre y 3 hermanos. ¿Qué iguales somos? Somos peores de iguales. Ahí entendemos la diferencia. Yo estudié lingüística, mi hermana que me sigue estudió administración de empresas turísticas. Entonces cuando yo agarraba mis cosas decía, es que voy a la sierra voy a Nayarit, voy a la sierra, yo trabajaba con mexicaneros, ¿no? de Nayarit, ¿no? Me decían, los huicholes. Y empezaba a darme todo un menú turístico de los tejedores de Shakira, que no sé qué, por favor. Y la otra estudió actuaría, o sea, iguales, ¿no? Ni siquiera hablamos igual. Para mí diploma es femenino, para mis 2 hermanas es masculino. Yo digo reguilete con G y ellas dicen reilete sin la G o sin la G. Yo nada más tengo un subjuntivo ahí, supongo que ellas también tienen un subjuntivo condicional, o sea, yo nada más digo el tuviera, no tuviese. En fin, lingüísticamente ni siquiera hablamos. Pero bueno, es algo que ahorita vamos a ver.
En realidad doy el ejemplo del otomí porque este es un ejemplo bien bonito. Porque estamos pensando que hay un grupo étnico otomí y estamos pensando que hay una lengua otomí. Pero en realidad cuando uno le dice a los otomís, oiga, ¿cómo le llama su lengua? Esos son los nombres que aparecen registrados en el linaje. Todas esas son las... Ajá, la misma lengua. No, sí, no hay duda que es la misma lengua. Sí, o sea... Y entonces cuando uno, no, bueno, yo ya que me importa, yo estudio otomí. Lingüísticamente esto es importante. Aquí sí, lingüísticamente nosotros necesitamos saber qué lengua otomí, si estamos trabajando en Choctaw, o en Ñandú, o en Ñajún, o en, es decir, cualquiera de esas. Sí nos interesa porque eso es lo que hace y ahorita vamos a hacer. Lo más interesante de esto, bueno, por llamarlo interesante, y a ver si se ve porque no confiaba en el brillo, es que eso que acabo de agregar, el Natho, ese es el nombre de los mazahuas. Y se parece al Natho del otomí y al Natho del otomí. Es más parecido el nombre de la lengua mazahua a esos dos otomís que a las otras. ¿Sí? Y si lo llevamos a el Niva, es el nombre que los popolocas del centro de ese lugar le dan a su lengua, igual que el chocholteco. Y el caso del mije, que está ahí, Ayoc, Ayuk, Cayuk, Eyuk y Yayuk, son los mijes. El caso de los mijes es bien bonito. Porque es el nombre de las lenguas. El problema es que ahora es el nombre de ellos. Entonces, literalmente, cuando uno dice ¿qué grupo étnico perteneces? Al grupo idioma. Es como, o sea, lo estoy traduciendo en español, porque Ayuk significa idioma. No significa mije. Mije, o sea, la persona mije sería Ayuk Haot, o sea, la persona que habla idioma. No idioma. Pero bueno, eso es. Y hace rato decían de los popolucas de Sayula, y vean cómo los popolucas de Sayula están convencidos que ellos son otra cosa. Ellos hablan, le dan dos nombres a su lengua, le dicen Yamay o le dicen Tucamaya, ¿no? Es decir, formas totalmente particulares. Pero bueno, esto, lo que todo este choro, todo este choro, todo, además de hipnotizarlos, no, van a creer que sí. Ahorita están, les pesan los párpados. Tendría que hablar como español. Les pesan los párpados. No parece que un español hipnotiza y un argentino psicoanaliza y un brasileño perdona y los dirige en la fe de Dios. Pare de sufrir. O sea, cada lengua que no sea la mexicana nos ayuda acá a esto, ¿no? Sí, o sea, ya parece que estamos, ya. Y si habla como un español, ¿qué será? De Miami, sí, es por si quiere ser artista. En fin, todo esto viene a colación porque justamente, regreso a la pregunta de las lenguas, ¿qué tan diferentes deben ser dos lenguas para que sean diferentes? Esto es algo que obviamente no, la respuesta es difícil, pero voy a empezar con una pregunta que veo que es más adelante vuelve a estar, pero bueno, creo que ahorita es el momento. Voy a asumir que todos los que estamos aquí, y esta asunción es totalmente válida, todos los que estamos aquí hablamos exactamente la misma lengua, pero no la hablamos igual. Esta es la pregunta. Nadie de aquí la habla igual, podemos dar diferencias, pantuflas contra pantuflas, hay varias maneras los discursos, para muchos popó es femenino, para otros la popó no es la popó sino el popó es masculino, calor es femenino para unos, para otros es masculino. Estas diferencias son de lengua. Bueno, no son de lengua porque hablamos la misma lengua. Por lo tanto, si hablamos la misma lengua, pero no la hablamos de la manera igual, ¿qué tan diferente es? O necesita hacer algo para que sea otra lengua. Y aquí viene una sobredosis de igualdad. Lamento la sobredosis, esto es así por si faltaban unos 3 o 4 para dormirse con esto.
Estos son ejemplos de lenguas, voy a decir, españolas, relativamente, así se considera. En España existirían todas estas como españoles, salvo la primera que sería castellano. Pero en español, la frase "solo la vigilancia de la opinión pública garantiza el futuro de una sociedad", hasta somos felices si lo entendemos. Yo no, pero bueno, en aragonés, no, sí, lo voy a leer, yo obviamente lo voy a leer como español, no tengo la menor idea cómo se lea, ¿no? Nomás acusirancia do parecer público guarencia o es devenidero de una sociedad. Ahí ya no se entiende. Y en España el aragonés es lengua española. Asturiano, nada más la vigilancia de la opinión pública garante el futuro de una sociedad. Bueno, si habla así y estamos chupando, pues casi. En catalán, si pues así que me importa, yo te estimo. En catalán, que es así, ha luchado por ser algo diferente. Només la vigilancia de la opinión pública garanteix el futuro de una sociedad. Esto es más parecido, pero el catalán está reconocido como lengua. ¿Sí? En judeo-español, no se habla en España, pero se habla en otros lugares, incluyendo en Polanco. La colonia judeo-española en México es grande y curiosamente, por este afán de que hablan español, no se ha respetado sus derechos lingüísticos. O sea, verdaderamente la lengua ni siquiera aparece recurrentemente en las variables de discriminación, y esto es verdaderamente triste, pero bueno, en judeo-español se diría solo el tino de la opinión pública garantiza el futuro de una sociedad, ¿sí? Salvo la parte léxica de tino. Y en leonés, insisto, todas estas lenguas, salvo el catalán, está reconocida como si fuera español, o sea, no está diferenciado en español. Solo la vigilancia de la opinión pública garantiza el futuro de cada sociedad. El problema es que si agrego las lenguas vecinas a las gallegas y al portugués y al papiamento, algo sucede. Nada más a vigilancia da opinión pública garante el futuro de una sociedad. So vigilancia da opinión pública garante el futuro de una sociedad. Esos son los dos gallegos. Del portugués no sé si Vicky o vigilancia. Aquí el portugués brasileño es el único que uno puede decir hasta con la... El portugués no, el portugués uno decía so vigilancia de opinión pública garante el futuro. Y ahí ya uno verdaderamente cree que entiende. Escritamente se entiende. El portugués brasileño, solamente aquí es donde, insisto que con la cuica, ¿no? Somente a vigilancia de opinión pública, ¿verdad? Y además para de sufrir. Y el papiamento solamente vigilancia y opinión pública para garantizar el futuro de cada sociedad. En fin, obviamente esto no es lengua, son frases. Es como comparar a los pájaros con las plumas, ¿sí? O lo voy a decir de otra manera, comparar animales con los huevos, y estoy hablando del cascarón, ¿no? Entonces la serpiente sería igual que el pájaro, y esto igual que las moscas y que los pescados. ¿No lo entienden? Son ovi, ya, punto, ¿no? Bien, y nos vamos al meollo, con una, debo de decir que, así el meollo después de como son 100 años de soledad. Después de todo el chorote que les he dicho, debo decir que la lingüística curiosamente no tiene las herramientas para determinar el número de lenguas. O sea, y no le interesa. Esa no es tarea de la lingüística, determinar el número de lenguas. Y no le interesa porque las variables que maneja, insisto, que son lo que ahorita está aquí en las pantallas, lo que le interesa serían las variables estructurales. Todo lo demás son razones extralingüísticas. Determinar el número de lenguas le interesa al Estado, ¿sí? Porque es el que le interesaría en todo caso controlar las lenguas y determinar cuáles sancionar y cuáles no. Sancionar en los dos sentidos del Estado, castigar y digamos, valorar positivamente, ¿no?
A la lingüística lo que le interesa son los sistemas lingüísticos. Es muy curioso porque en términos reales lo que vamos a ver ahora está excluida de manera determinante lo social y lo histórico. Se acepta que la lengua es histórica, se acepta que es social, pero eso no decide lo que es una lengua, ¿no? Como ahorita vamos a ver, esto se oye así como herejía, por eso decía que la lingüística está paradójicamente en la antropología, porque para ser lengua no importan los hablantes. Esto se oye como blasfemia aquí, ¿no? No, arrepiéntete, Polo, no es cierto. No importan los hablantes. No valen madre los hablantes. A menos de que quieras ser sociolingüística, etnolingüística, o si los otros campos de la lingüística que sí tienen que ver con variables, pero la esencia de la lengua no. Y podemos decir de manera general, la mayoría de las escuelas tienen, este es un modelo que ahorita vamos a ver, tienen esencialmente 3 grandes sistemas o módulos para los que odian sistemas, pero en realidad son sistemas. Toda lengua está así, esto es un universal, esto es genético, es decir, todo humano tiene la información genética necesaria para que cuando hable y cuando escuche pueda reconocer los sistemas sintácticos, morfológicos y fonológicos. Todos los humanos generan oraciones, todas las oraciones de todos los humanos tienen sustantivos, tienen verbos, es decir, este rasgo es un rasgo humano, por lo tanto es un rasgo, si lo mandamos al campo genético, que debe tener las bases genéticas. ¿Dónde están? Yo no estoy en ese papel, pero obviamente esto es parte. Si nos quedamos en la parte propiamente de lengua, hay sintaxis, morfología y fonología. Esto es, vamos a ver muy poco de cada uno, porque verdaderamente esto sí es verdaderamente denso. Hay otro componente que es muy lingüístico, que es el semántico, el que está del lado izquierdo. Ese trasciende a la sintaxis, a la morfología y dominantemente a la fonología, o sea, realmente no debería tocar a la fonología, en parte sí, ahorita veremos. Pero la semántica en realidad tiene un área que se sale de la lengua, por una razón muy sencilla, porque los significados necesitan, para que haya significado debe haber una mente. Y la lengua no tiene mentes, ¿no? Quien tiene mente es el humano y por lo tanto es el humano el que da significados. Sin embargo, hay una parte de la semántica impresionante, como ahorita vamos a ver, porque hay un universo de significados que son los que la lengua impone. Pero por eso es que se puede hacer etnociencia, porque si no simplemente la semántica fuera totalmente lingüística, o sea, no quedara, la sintaxis no importa, o sea, había una posición muy interesante de una persona, insisto aquí, alguien que dice soy lingüista es porque se dice lingüista, no todos son lingüistas los que sean lingüistas, pero había uno que daba cursos de Tojolabal y decía que las lenguas nominativo-acusativo, como el español y el inglés, en donde se marca al sujeto y al objeto directo, cada vez que digo eso, uno se acuerda de su maestro del cuarto de primaria, ¿no? Por favor, ¿no? Y los cánticos, que era yo canto, tú cantas, él canta, todo con ritmo. Ya Tintán lo dijo, me sé la cantadita, pero no la tonadita. Más bien, me sé la tonadita, más no la letra, ¿no? Sobre todo en las tablas. Pero decía que una lengua como el español o el náhuatl, que son nominativo-acusativo, que marcan sujeto y objeto, son lenguas opresoras. Y las lenguas mayas no son nominativo-acusativas, son lenguas ergativas, no marcan al objeto directo, o sea, lo marcan de manera diferente, tienen otra, esas no. Verdaderamente es como creer que el género, muchachitas y muchachitos, es responsable, es decir, el discriminador es el humano, no la lengua. ¿Sí? Al colmo es las feministas gringas que le quitaron a la palabra mujer las 3 últimas letras, porque es masculino, ¿no? Woman, le quitan el man, y entonces ahora mujer nomás es wu. Con una chingonería, o sea, es una chingonería, porque en plural ese wu suena wi, ¿no? Y wi es nosotras, no, o sea, después de esto, pero es algo único que le atinan, ¿verdad? Pero bueno,
En fin, obviamente lo que estoy diciendo nada tiene que ver. Que uno tenga primero al sujeto, que otro tenga después al objeto. Esto es de la sintaxis. Esto no depende del modo de producción capitalista, no depende de absolutamente nada. En 1900, Tavares, así Ivanov, así siempre hay que buscar hacia un Juan Pérez ruso. Sí. No, tendría que ser Alexei, no, Boris, debe haber un Boris. No,